Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes nuevamente bienvenidos a Criterios en este 9 de enero. Un verdadero placer que nos puede estar acompañando para poder abordar esos temas tan importantes que están aconteciendo, como siempre, en nuestra nación. El tema de la minería no deja de quedarnos para hablar, ¿no? Para conversar, para analizar. Y es que, en principio, el tema de la minería jamás fue contemplado como un mecanismo para fortalecer nuestra economía. De hecho, en el mismo plan Cuscatlán estaba establecido que se fortalecerían las leyes medioambientales y de igual manera se fortalecería la ley para la prohibición de la minería, que eso es más, se dejaría tal cual está. Sin embargo, las cosas cambiaron y la gente comenzó a preguntarse si realmente esta es la única salida, la única alternativa para salir de la pobreza, para avanzar hacia el desarrollo y tener ese crecimiento tan anhelado. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del economista José Luis Magaña. ¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado que nos pueda estar acompañando una vez más. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder estar aquí conversando contigo, conversando con los amigos y las amigas que nos están viendo. Entendemos que en los últimos días ha recibido muchos ataques, ¿no? A través de las redes sociales, de parte de una gran cantidad de detractores, por el tema de la minería, como por ejemplo. Pero ya que hablamos de economía, es necesario saber si es de alguna manera, a pesar de los múltiples análisis que hemos tenido en Criterios en estas semanas atrás, hay que analizar si de alguna manera es viable para nuestra economía. Si ahí está el verdadero milagro económico, el milagro salvadoreño. Yo creo que cuando hablamos de minería, bueno, en general de política pública, pero particularmente minería, porque me parece que es un tema muy particular, hay que ver siempre con datos, hay que ver con evidencia, con estudios que demuestren lo que uno está planteando. Y resulta, me parece bastante peligroso estar planteando política pública sobre minería cuando no se tienen estudios actualizados sobre minería, o por lo menos que permitan viabilizar esto. Actualmente, y esto fue lo que dijo el director de Minas e Hidrocarburos en la comisión de la Asamblea Legislativa, es que las investigaciones técnicas y científicas que hay al respecto son las que ya están de dominio público, las que se habían realizado. ¿Perdón? ¿De Pacific Rim? El estudio de impacto ambiental de Pacific Rim, el estudio técnico que hace una revisión al estudio de Pacific Rim, están las investigaciones de la doctora Dina Larios y de otras personas que ya habían venido planteando el tema. ¿Y qué es lo que se encuentra cuando uno revisa toda la literatura científica respecto a minería en El Salvador? Bueno, hay datos interesantes. Por ejemplo, que debido a la composición del oro, que no está aquí en pepitas de oro, no es que uno vaya a escarbar con pepitas de oro, sino que está en partículas y micropartículas. El proceso para la extracción se llama lixiviación. ¿En qué consiste la lixiviación para la extracción de oro? Bueno, consiste en dinamitar roca, extraer grandes cantidades, toneladas de roca, para luego triturarlas, procesarlas y deshacerlas químicamente, básicamente. Sí. Y ahí es donde entran a jugar estos metales como el mercurio, el cianuro, que a gran escala, en la gran industria, lo que se utiliza es el cianuro para deshacer químicamente la roca, descomponer y ahí separar estas partículas y micropartículas de oro. En ese proceso es altamente contaminante en toda la cadena. A ver, porque no solo se trata del uso de cianuro, que ya de por sí es un elemento peligroso, sino en la necesidad de extracción de la roca, sí. Porque estamos hablando de que para la extracción de la roca se necesitan grandes
cantidades, toneladas de roca para extraer 1 gramo de oro. 1 gramo, pero... 1 gramo de oro. Entonces estamos hablando de grandes cantidades de roca, de suelo necesarias para la extracción, que luego para todo el procesamiento se necesitan alrededor, y estos son datos que salen del proyecto de minería del Dorado, cerca de 3.700 litros de agua por onza de oro extraída. 3.700 por cada onza, que es, digamos, un anillo básicamente de oro. Por cada onza de oro extraída se necesita 3.700 litros de agua. Si hacemos el balance, ¿verdad? Porque a veces son cifras tan grandes que a veces ni nos imaginamos, estamos hablando que para que una mina, un solo proyecto minero en El Salvador esté operando, según los datos que hay, necesita utilizar el agua de 1.320 familias salvadoreñas. Es decir, el equivalente al agua que utilizarían 1.320 hogares en El Salvador. ¿En el periodo de 1 año? En el periodo de 1 año. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones y en un país en el que ya de por sí estamos ante estrés hídrico, según datos de la FAO, que ustedes lo pueden consultar a través de la plataforma Aquastat, somos un país agua dependiente. Es decir, que el agua que consumimos como país, el 40% proviene de fuera. ¿Sí? Sí, no es parte, no sale de los nacimientos en el país, ni de las lluvias que caen en el país. Entonces, el 40% del agua que consumimos le dependemos. Y si esa poca agua que tenemos se pone además a competir en el uso entre la minería y los hogares, resulta una situación altamente inviable en términos sociales. Pero además, ahí es donde entra el otro componente, el uso de los químicos para el proceso, como el cianuro, que es el principal elemento que se utiliza en la descomposición química de la roca. Y por ejemplo, se tiene en la mina de San Sebastián, una ex mina, una explotación minera, no solo ya un derrame ácido en el río San Sebastián, sino que desde ya hace años, y esta es una deuda de este gobierno y de gobiernos anteriores, hay 19 barriles de cianuro todavía en San Sebastián. ¿Que por qué no se va? Justamente porque es altamente tóxico y nadie se ha hecho cargo de mover esos barriles. No creo que alguien se quiera hacer cargo tampoco. Un juzgado ambiental ordenó al Estado salvadoreño hacer el traslado adecuado de esos 19 barriles desde hace 5 años. Y esos barriles ahí siguen. Si no se ha podido manejar ni siquiera esos 19 barriles de cianuro que han quedado de los pasivos mineros ambientales de la actividad anterior, pues cómo se está pensando tratar actividades futuras, cuando ni siquiera esos problemas que ya están rezagados de gobiernos anteriores que tampoco se han dado atención, no podemos estar pensando en minería al resto. Entonces, sí, claro, ambiental y socialmente resulta una actividad inviable. Ahora dicen, no, pero es que económicamente puede ser que el dinero que se recoja con la minería nos permita abordar estos problemas que se generan. Bueno, por ahí han dado algunas cifras que se dice que hay 3.000 billones de dólares. A ver, esa cifra no solo es exagerada, sino que además es falsa. ¿Por qué? Eso solo sería cierto porque esa cifra sale o ha salido del proyecto del Dorado, que te da una magnitud de densidad de oro, multiplicarlo por los 21.000 kilómetros cuadrados que tiene El Salvador. O sea que para sacar esa cantidad, esos 3.000 billones, primero debería de pasar que todo el suelo salvadoreño tuviera oro, no solo la franja norte, sino todo el suelo salvadoreño, y por lo tanto que todo el país se convirtiera en una mina de cielo abierto, a los 21 kilómetros cuadrados. Solo así se pueden llegar a esas cifras de 3.000 billones de dólares. Entonces esas cifras son exageradas, no son ciertas. Lo que realmente se tiene son los datos que existen en la Pacific Rim, que hablaba de alrededor de 400.000 onzas de oro. Ahora, es importante analizar
en términos económicos precisamente esta viabilidad, ya que muchas veces se ha mencionado que con las ganancias, pues, tal cual, se solucionan otros problemas, pero hay que ampliarlo tras la pausa comercial. A la encuesta de opinión pública de la UCA, entiendo que a la gente se le preguntó si estaría dispuesta. La gente no, el 94% no quiere trabajar en una mina. Claro, porque es una actividad no solo es riesgosa en términos de salud y en términos laborales, sino que además lo que la evidencia demuestra en países con alta tradición minera, como en Australia, sí, es que cuando el precio del oro en la cotización del mercado internacional baja, lo que hacen las mineras para ajustar es despedir a gente en la operación minera. Entonces, no solo es un trabajo riesgoso de salud, un trabajo mal pagado, sino que además es un trabajo inestable porque depende de la cotización del oro en el mercado internacional. Y otra cosa, estamos hablando de un periodo, por ejemplo, de 6 años. En 6 años se generaron tantos empleos, pues sí, pero una vez que se termine de extraer el oro suficiente, y ya estas personas, ¿qué va a pasar? Van a volver al desempleo. Sí, y de nuevo, pongámoslo en perspectiva, 138 empleos en 6 años. O sea, no es, ahí no hay, eso no podemos hablar que generación de empleo. Sí, claro. Y justamente son empleos que, con suerte, quien entró en el año 1 va a terminar en el año 6, ¿no? O sea, porque también hay rotación ahí. Y terminando los 6 años de operación de la mina, pues termina la actividad y el empleo que se había generado pues desaparece y otra vez a la rebusca de la población. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en Perú, ¿no? Que también es un país de tradición minera, donde además hay una de las minas más grandes de América Latina, pero la región donde está la mina es la región con una de las mayores tasas de pobreza en Perú, ¿no? Cerca del 52% de la población de esa región está en pobreza. Entonces tenés ahí a la actividad minera, pero la región es una de las regiones con mayor pobreza. ¿Por qué? Porque en general la actividad minera no genera desarrollo en lo local, sino que es simplemente una actividad extractiva. Saca, se lleva y genera beneficios para otros. Sumamente lamentable. A ver, pero hay que seguir analizando estas cuestiones, porque nos dicen, entonces, ¿cómo usted quiere desarrollo si usted no le apuesta a la minería? Si otros países se han podido beneficiar, ¿por qué nosotros no? Ahora, estamos hablando solo del oro, pero el presidente no ha mencionado solo oro. Mire, podemos beneficiarnos del litio, podemos beneficiarnos de otros metales que si nosotros se los compramos a otros países, entonces ¿por qué nosotros no los podemos producir para que nos compren a nosotros en lugar de nosotros estar comprando, por ejemplo, teléfonos, ¿sí? Sabiendo que aquí tenemos los materiales para poder fabricarlos? Y eso es viable. ¿Cuál es la opinión al respecto? ¿Qué es lo que pasa? Es que a pesar de que existieran, porque no poco se han publicado los estudios para que se vea cuáles son los que realmente hay, es que el tema es que la minería implica básicamente la extracción, pero no el procesamiento o la transformación en insumos productivos. Pues, sí, claro. Lo que pasa es que las mineras vienen, extraen los minerales y luego eso se vende a otros países que lo manufacturan y lo convierten en baterías, etc. Pero aquí, además pasa algo. ¿Otros países tienen actividad minera? Sí. ¿En otros países puede ser viable? Sí. ¿Por qué? Porque en otros países con mayor extensión territorial, la actividad minera puede estar colocada en lugares mucho más lejos de las comunidades o en lugares mucho más lejos de recargas hídricas importantes para el país, ¿no? Tenés en Canadá, en Australia, en Chile, que tienen suficiente territorio para poder hacer actividad minera lejos de la población. E incluso así pasan varios accidentes les dicen, ¿no? A estos derrames de cianuro que hubo, por ejemplo, en Canadá el año pasado. En el caso de El Salvador, si uno analiza el mapa de los posibles o los potenciales
proyectos mineros, distritos mineros, al final son exactamente, casi en coincidencia, con el flujo del río Lempa, ¿no? De hecho, uno de los puntos más alejados del río Lempa, de los distritos mineros más lejos del río Lempa, está a 20 kilómetros. O sea, en términos de la contaminación que genera la mina, Muy cercano. 20 kilómetros no te deja margen para la mitigación ambiental, vea, entre la actividad minera y el río Lempa, cuando el río Lempa abastece más de la mitad de la población salvadoreña, no solo en la potabilización del agua, o sea, utiliza mucho el río Lempa para la potabilización y abastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador, que ese 95% de contaminación realmente puede ser tratada a través de estas plantas, pero la contaminación por cianuro no, esa no puede ser tratada por las plantas que tiene ANDA. Entonces, no es solamente de que si se va a ensuciar más, sino se va a quedar inutilizado. Entonces no hay ese margen de mitigación ambiental en El Salvador debido a esas condiciones de territorio y de hidrografía que tiene El Salvador. Sí, sí. Que posiblemente en otros países la tienen, entonces en otros Pues países claro, puede ser viable la minería, en otros países que está bien que se puede hacer, pero en las condiciones territoriales y en las condiciones hídricas que tiene el país, realmente es inviable hablar de minería. Bueno, así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, que regresamos en breve. Otro de los puntos importantes que la población ha analizado en los últimos días es cuando se dice, miren, ¿no les parece extraño que nosotros seamos el único país que tiene prohibida la minería? ¿Qué intereses oscuros habían en prohibir la minería? ¿Por qué los mismos de siempre lo hicieron? Claro, eso también ha dividido a parte de la población porque dicen, es que si gobernara Arena y el FMLN, ahí estarían hablando. Pero es que recordemos también que fue en tiempos de Arena donde se intentó explotar la mayor parte del sector minero y que fue hasta 2017 que se terminó de prohibir. Pero de igual manera hay que recordar por qué es que se prohibió. Recuerden, hubo vidas que lamentar, hay que recordar eso. Miren, yo creo que es importante quitar ese componente político de esta discusión. Hablar de minería y de los peligros de la minería no es una cuestión de partidos políticos, no es cuestión de que sea Arena, que sea el Frente, que sea Nuevas Ideas, no es eso. O sea, el cianuro no te va a preguntar por quién votaste, pues, ¿no? El chorro, el río Lempa, no te va a preguntar de qué color es tu camisa, ¿sí? Entonces el tema de la minería no es un tema de partidos políticos, no hay que verlo así. Creo que es sumamente terrible querer llevar esa discusión hacia ese ámbito, ¿no? Es decir, es que si está en favor del gobierno, está a favor de la minería, y está en contra del gobierno, está en contra... No lo veamos así. Esto no es un partido de fútbol, ¿no? Esto no es una cuestión de tener un equipo y serle fiel a la camiseta. No se trata de eso. Es una cuestión básicamente de lucha por la vida, defensa por la vida, porque ningún proyecto político, ningún proyecto económico puede ser viable si no hay agua. Sí. Si nos acabamos el río Lempa, si se contamina el río Lempa con cianuro, no hay proyecto económico, no hay proyecto político de ningún color que pueda ser viable. Entonces, la minería, ni tricolor, ni roja, ni celeste, ni verde, ni azul, ni amarillo, de ningún color, ¿sí? Y eso es bien importante tenerlo presente. Este tema no es un tema político partidario, es un tema social, ambiental, que nos debe atravesar a todos y a todas. Si se prohibió la minería en el 2017, no fue por un partido político, fue por la lucha ambiental de las comunidades, de los territorios que estaban siendo amenazados por la minería. En la actualidad he visto una gran cantidad de comentarios en el cual se critica duramente a las organizaciones porque dicen, no, pero es que en aquel entonces, y nuevamente partidizando cuando no debería ser así, es que Arena le pagó a las organizaciones para que se prohibiera, el FMLN le pagó a las organizaciones, no encuentran cómo defender eso.
A ver, de hecho, recordemos, en los tiempos de Arena se intentó o se estaban dando permisos de exploración. ¿No fue la misma comunidad en la que estaban luchando? Sí, Pacific Rim Arena le dio los permisos a Pacific Rim. Si bien en los gobiernos del FMLN ya estaba ese veto a Pacific Rim dado por las luchas de las comunidades, había parte dentro del FMLN que estaba a favor de las mineras. Hay un libro muy interesante de defensores del agua que sistematiza las luchas mineras y se cuenta cómo algunas comunidades que estaban cerca de posibles proyectos mineros, durante el gobierno del FMLN los llamaron también para intentarlos convencer de apoyar la minería. Y las comunidades se mantuvieron firmes diciendo la la minería, porque la minería es desprotegernos del agua, es despojo de nuestros territorios. Entonces, si se logró la prohibición de la minería en el 2017, fue gracias a la lucha de las comunidades, fue gracias a la lucha de todas estas organizaciones que estuvieron defendiendo el agua y que están ahora otra vez defendiendo el agua. Recordemos que hubieron asesinatos alrededor de esto. Sí. Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Sorto, que justamente hoy en diciembre se ha cumplido 15 años del asesinato de estas personas y que sigue impune, no se ha dado el debido proceso judicial. Al contrario, a quienes se está judicializando y criminalizando son a los líderes comunitarios ahora, que el 3 de febrero se van a hacer una repetición de la audiencia donde ya se les había decretado sobreseimiento definitivo, pero una cámara ha ordenado repetir el juicio, ¿no? Entonces, en lugar de estar investigando estos asesinatos de los defensores y las defensoras ambientales, allá en 2008, 2009, más bien se está criminalizando a los líderes comunitarios. Ahora, por supuesto, vemos cómo todo esto es justamente el manual de las empresas mineras en toda la región. La persecución, la criminalización, las agresiones contra las comunidades locales que se resisten a la minería. También es necesario evaluar, José Luis, en el sentido de la lucha que están haciendo las comunidades, que nos dicen, mire, pero es que debe haber otra forma de poder salir adelante, debe haber otra forma en poder fortalecer y hacer crecer nuestra economía, de poder llevar ese desarrollo económico. A nosotros algo que se nos ha enseñado es que crecimiento no equivale a desarrollo económico. Nosotros podemos crecer, pero la riqueza se puede quedar en pocas manos. Aunque el producto, por ejemplo, el PIB per cápita diga, no, mire, todos están generando mucho, no, son unos pocos. Esto no estaba contemplado en el plan Cuscatlán. Al contrario, se contemplaba el fortalecimiento de las leyes medioambientales y que la ley contra la minería, pues esa no se iba a tocar. Hay más alternativas que no sea la minería. Hay un mundo de posibilidades en términos de activación económica. Y basta con ver nuestras condiciones como país. Pues en el sector agropecuario, por ejemplo, el 98% del empleo es informal y se hace en condiciones precarias. Pues ahí hay que comenzar en esa reactivación. O sea, en lugar de estar buscando actividades dañinas con la tierra, con la población, con la salud, con las comunidades, pues más bien fortalezcamos las actividades que tenemos y fortaleciéndolas en función de esa redistribución, no solo de los ingresos, sino también una redistribución de las oportunidades, redistribución de los recursos. Ya hemos hablado un poco 5 puntos para la reactivación de la agricultura, que tiene que ver con la redistribución de las tierras para asegurar garantía de tierra. ¿No es más fácil, barato y efectivo invertir en la agricultura? Por supuesto, y con un impacto mucho mayor, porque ese sí es donde está la población trabajando, y ahí es donde sí va a haber población para trabajar, no la minería que genera 138 empleos, sino que en la agricultura que hay más de 300.000 personas ya trabajando en la agricultura. Entonces, tenemos ya actividades económicas, hay estudios suficientes, hay todo un programa, se hizo el Banco Central de Reserva en el 2019, recuerdo, publicó una investigación sobre transformación productiva, donde planteaba y ya identificaba sectores importantes que tenían que ver sobre todo
con farmacéutica, con química, Sí, claro. donde ya se podían ir generando algunos elementos. E incluso en el sector de la minería, tampoco es tan cierto que te genere tanto crecimiento económico. Cuando uno va a revisar, de nuevo, las cifras de países con alta tradición minera, lo que puede ver es que la actividad minera no representa en muchos casos ni el 1% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aporte? Pues, o sea, es todo el daño que está dejando, pero la actividad minera no representa ni el 1% del Producto Interno Bruto. Y eso es cierto para México, es cierto para Guatemala, es cierto para Honduras, es cierto para un montón de países que tienen gran tradición minera, donde a pesar de que existe eso, realmente no representa un porcentaje fuerte del Producto Interno Bruto, como sí lo pueden representar otras actividades como la agricultura, como la industria, que no solo podrían representar un mayor potencial, sino que además tienen mayor valor agregado. O sea, la minera al final de cuentas lo que hace es vender tu producto primario, cuando el valor agregado se genera en la transformación, es decir, en la industria, pues, en la agroindustria. Entonces, no es cierto que la minería nos va a generar grandes cambios en la economía salvadoreña. Es mejor apostar a la población, apostar a la educación, a la formación, al acceso a la salud, a mejorar las competencias técnicas, científicas de la población, la reactivación agropecuaria, la reactivación de la industria, que de hecho últimamente ha tenido una caída importante en los últimos años. Entonces, creo que hay que ver el paradigma de la economía no desde los extractivismos, que eso parece que es lo que se está viendo, ¿verdad? El crecimiento económico a partir del extractivismo, sino más bien ver una economía inclusiva. Y eso es un paradigma totalmente distinto al que parece que está operando en la política pública. Bueno, así nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos rápidamente. Gracias por continuar con nosotros. Y es que el economista José Luis Magaña nos está comentando de las alternativas a la minería como tal. Tenemos otros caminos. De hecho, en redes sociales, algunos miembros del gabinete han cuestionado a la oposición y a la población en general diciendo, mire, denos soluciones entonces, díganos una sola propuesta, pero quizás no la tienen para que no sea la minería el camino. Ya nos están comentando que propuestas sobran, pero quizás hace falta algo de voluntad, hace falta escuchar. Ahora, quiero decirlo al estilo del presidente Bukele. El presidente Bukele siempre dice, mire, dígame un solo país que no haga esto, dígame un solo país que no haga lo otro. Ahora, yo pregunto, ¿se ha sabido de un solo país que haya logrado limpiar sus ríos tras contaminarlos de cianuro, de arsénico y de otros elementos? No hay un solo caso de limpieza de ríos por cianuro. Y no hay esperanza que nosotros seamos el primero. Lo que pasa es que el cianuro necesita siglos para descomponerse. ¿Sí? O sea, son metales pesados que no se descomponen fácil en el agua. De hecho, o sea, hay minas, o sea, hay afluentes de actividad minera de Roma, de la antigua Roma, del Imperio Romano, que fueron abandonadas por contaminación, que siguen contaminadas. Entonces, a ese nivel estamos hablando. Por el contrario, sí hay casos de países que han hecho prohibición minera. No es cierto que El Salvador es el único país. Aquí cerquita, Costa Rica tiene prohibida la minería de cielo abierto. Panamá ahorita tiene vetada la actividad minera. A partir de muchas protestas que hubieron el año pasado, se ha vetado la actividad minera y está en proceso de revisión una ley de prohibición de minería metálica. Entonces, no es cierto que El Salvador es el único país que tiene prohibido esto.
Lo que sí es cierto es que no hay casos donde se hayan recuperado fuentes de agua contaminadas con cianuro. De hecho, la actividad minera deja donde se realiza, al final, como lo que se hace es triturar la roca y luego deshacerla químicamente con estos metales, que es una composición con agua de estos metales, queda al final algo que se llama la laguna de cola. Sí. O sea, donde ahí ha quedado todo eso mezclado. Y eso ahí queda. Y hace infértil todo lo que le rodea, ¿no? Y en el caso de El Salvador, de nuevo, por la poca extensión territorial que tenemos, estar haciendo esas zonas de sacrificio es inviable, porque te está diciendo desplazar a la actividad económica de esa zona solo por una actividad de 6 años, que era lo que decíamos. Otro punto es que viene el presidente y dice, pero es que en años anteriores las empresas se llevaban el 2% de la ganancia, pero en esta ocasión no va a ser así. En esta ocasión sí nos vamos a quedar con una buena parte, ¿no?, de las ganancias. Pero primero me encantaría preguntar, ¿y es que nosotros tenemos la capacidad económica? Suponiendo que nadie se opusiera a la minería, ¿nosotros de verdad tenemos la capacidad económica para reactivar, o es que toda la plata tiene que venir de manos extranjeras? Bueno, nos lo dice manos privadas. No, lo mismo dice la ley que se aprobó, artículo 6 y artículo 7 de la ley que se ha aprobado. En el artículo 6 dice que quienes pueden hacer la actividad de exploración, extracción, explotación y procesamiento de los minerales, de minería metálica, es el Estado o sociedades donde el Estado participa con capital accionario. Es decir, que puede ser una empresa pública, una empresa estatal, o una empresa privada, donde el Estado asuma alguna participación. Sí, claro. Sin embargo, no se especifica cuál sería el porcentaje de participación, ¿no? Entonces, puede ser el 100% o puede ser el 1%, puede ser cualquier ese margen. Ahora, pero ahí hay una cuestión bien interesante luego en el artículo 7, porque en el artículo 17 dice que toda persona natural o jurídica que vaya a dedicarse al ciclo minero en actividades aparte de la extracción, de la exploración, la extracción, la explotación o el procesamiento, debe de estar supervisada y a sacar los permisos y las regulaciones pertinentes. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿cuál paso del ciclo minero hace falta? Está la exploración, la explotación, la extracción y el procesamiento. ¿Qué parte del ciclo minero hace falta ahí? ¿Qué parte del ciclo minero? A ver, por aquí. La exportación. Entonces, deja abierta la ley, la puerta, para que una empresa privada de las grandes corporaciones mineras sea la que esté exportando el oro, o sea, el que esté vendiendo el oro al final, sea el Estado o un asocio público-privado quien haga todo el proceso de extracción del oro, pero quien esté exportando sea una de las grandes corporaciones mineras tradicionales sin participación estatal. Entonces, ahí es donde está la mayor parte de la ganancia en términos de la industria minera. La mayor parte de la ganancia se genera justamente en la parte de la comercialización, la exportación de la industria minera. Entonces, a pesar que el Estado pudiera tener el 100% de participación en la actividad de extracción, exportación, procesamiento, al final la principal ganancia está en el rubro justamente donde la ley ha dejado excluido al Estado, que es la parte de la comercialización y la exportación del oro. Entonces, fíjense cómo a veces ahí hay, cuando uno lee la ley, también hay unas trampitas ahí, algunas cascaritas, que es importante analizarlas. Ahora, no estoy diciendo que eso va a ser así, pero la ley, esta es la puerta que deja abierta, ¿no?, para que el Estado participe en sacar el oro, pero que las grandes corporaciones mineras sean los que lo vendan. Es decir, no hay garantía de que nosotros nos volvamos a quedar con las migajas. Ni siquiera eso. Un par de, tal vez en la exportación, en la explotación, sacar el oro y luego vendérselo a esta minera, pero luego a otra empresa privada, y luego esta empresa privada va a poder tener la facultad de irlo a exportar y venderlo fuera al precio de mercado.
Es curioso porque si tanto se habla de que de ahí podemos conseguir múltiples ganancias y que ahí está la solución, pero pues sí, pero si las empresas siguen quedando, o sea, si al final nadie logra detener esto y si al final la minería pues de igual manera sigue su curso, pues de igual manera las empresas son las que más se van a beneficiar y esa plata que se supone que se debería de quedar aquí en inversión, al final no va a suceder y no vamos a ver mayor cosa. La ley que se ha aprobado deja la puerta abierta para que eso pase. Y eso es un poco lo que ha pasado también en otros países de la región que tienen minería. Entonces, no te puedo decir que eso va a ser lo que va a pasar, pero la puerta abierta está para que pase y la evidencia en otros países muestra que eso pasa. Y ahora, como último punto ya para cerrar este bloque, algo que también ha mencionado, dice cómo quieren desarrollo entonces, si no se permite esto, pero de igual manera todos los proyectos que hemos hecho tienen un impacto ambiental. Incluso él menciona el bypass de San Miguel y él dice, aquí pues hay una montaña, la montaña la hemos tenido que partir en dos para poder hacer grandes proyectos. Todo lo que nosotros hagamos tiene un impacto ambiental. Aquí habían árboles, aquí había fauna, pero es necesario tratar de compensar este coste, ¿no? Y dice, entonces, ¿cuál es la diferencia con los demás proyectos? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con realizar una carretera? Bien interesante ese planteamiento. Y es que es cierto, toda actividad humana genera una huella ecológica. Sí. ¿No? Ahora, no toda la actividad humana genera la misma huella ecológica. ¿No? Es igual que lo del río, no es lo mismo que un río esté contaminado con materia orgánica que un río esté contaminado con cianuro. Pues lo mismo con el tema ambiental en general. No es lo mismo la construcción de una carretera para la cual se tienen que talar algunos árboles que tener que dinamitar toneladas de tierra, contaminar el agua con cianuro, utilizar el agua, porque no solo se trata de contaminar, sino esa competencia que habría entre la actividad minera y el agua por los hogares. Entonces, es que estamos hablando de cosas totalmente distintas. El impacto ambiental que puede tener la construcción de una carretera, la construcción de una escuela, porque construir una escuela va a tener un impacto ambiental, sí, por supuesto, pero no es ni para nada cercano el impacto ambiental que tienen este tipo de proyectos con el impacto ambiental que tiene la minería. Son dos cosas totalmente distintas. Bueno, y con eso nos quedamos, vamos a la última pausa y regresamos en breve. Y es que a fin de cuentas para este 2025, hablando en el tema de la minería, ¿será que se van a realizar una gran cantidad de marchas, una gran cantidad de protestas? ¿O será que la gente de igual manera se va a arriesgar y va a permitir que esto continúe? Porque nuestras autoridades, como se dice, saben lo que están haciendo. José Luis. Bueno, no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a ser, cómo se va a organizar la población. Pero sí, la preocupación es fuerte. Sí, la preocupación es fuerte. La minería no tiene un apoyo en la población. Según la encuesta última que fue publicada sobre minería en diciembre del año pasado, solo el 23% de la población considera que la minería puede llegar a ser viable en El Salvador. Estamos hablando que 3 de cada 4 personas en el país no considera a la minería. Entonces, sí hay un fuerte rechazo de la sociedad a la actividad minera, justamente porque se conocen todos estos detalles. O sea, el tema es que la discusión sobre minería, desde 2008, 2009, gracias a Radio Victoria, gracias a ADE, gracias a las comunidades, ha sido una discusión que nos ha llevado a un gran consenso social. Creo que como país tenemos muchas divisiones, hay muchos temas, nos peleamos hasta por partidos de fútbol, ¿verdad? Pero creo que en el tema de la minería es donde se ha logrado consolidar un gran consenso social, independientemente de partidos políticos, de opiniones, de ideologías. Hay un fuerte consenso social con el no a la minería. Y creo que
ahorita está ese intento de la política pública de intentar ir ahí, pero sabe que lo está haciendo en contra de este gran consenso social. Vamos a ver, habrá que ver, no sé, yo no puedo decir qué es lo que va a hacer la gente, pero sí me parece que es importante reconocer ese fuerte consenso social que existe en el país sobre el no a la minería, sobre la inviabilidad de la minería, y reconocer que la minería verde no existe. Claro. Toda mina contamina. Y sobre todo ese punto que nos recuerda que hubo una época en la que la propaganda de la minería verde era muy fuerte, pero que al final se determina que no existe ningún tipo de minería que sea amigable con nuestros ecosistemas. Bueno, se nos ha terminado el tiempo y no nos vamos sin antes agradecerle a nuestro invitado por habernos traído sus criterios en torno a la minería y en torno a la viabilidad económica de establecer la misma, y esperamos que esté próximamente con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en este espacio contigo, con los amigos, amigas que nos han estado viendo. Un placer. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más, como siempre. Recuerden que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.